Para trabajar con texto lo puedo hacer en una fotografía o también desde un archivo nuevo. Si voy a crear una página nueva, me iría a archivo nuevo, pero antes voy a pensar, ese documento, ese proyecto que voy a crear va a ser para impresión o para web. Es decir, para ver en un celular, para ver en una página, para ver en una pantalla de computador. Entonces yo diría, bueno, va a ser tipo foto o va a ser tipo web y elijo aquí el formato. No importa el formato que elija acá porque luego lo puedo cambiar. Entonces noto que para web la configuración es RGB, pero para imprimir la configuración debería ser CMYK. Entonces yo lo cambio acá. Yo lo voy a dejar acá donde dice web. Puedo seleccionar cualquiera, le voy a dar crear. Noten que aquí el fondo va a ir en blanco, este va a ir en negro, pero si quiero lo puedo dejar en transparente. Si le doy crear, noten que se va a crear un fondo solo en transparente. Yo voy a empezar a trabajar texto. Existen dos tipos de texto. Texto básico de punto, también puede ser texto básico como párrafo, pero hay otros textos que son textos avanzados a los cuales les aplico filtros, les aplico efectos, aplico recortes, entre otros. Bien, entonces vamos a empezar trabajando con lo que es el texto de punto. Para acceder a la herramienta de texto, aquí la tengo debajo de la herramienta pluma. Simplemente le voy a dar un clic. Si quiero ver las opciones que están al interior, clic derecho o clic sostenido y de esa forma me va a desplegar el menú. El texto que voy a trabajar es el horizontal. Aquí en la parte superior tengo que cambiar el color para que al momento de agregar el texto lo pueda visualizar. Una vez ya seleccione el texto, el color y el tamaño, yo le voy a dar un tamaño, por ejemplo, de 200 y voy a dar un Enter. El tamaño del texto va a ser por puntos, por eso aparece PT. Y acá voy a elegir un tipo de letra. Puede ser este texto que se llama Bernard, que es un texto bien marcado. Y luego ya una vez selecciono el tipo de letra, el tamaño y el color, voy a hacer un clic, solamente un clic en la hoja. Eso se llama texto punto. Entonces ahora voy a escribir sábado, sábados, por ejemplo, y ya estaría ese texto. Para finalizar, noten que en la parte superior hay, aquí arribita, una casillita de verificación. Yo le puedo dar clic ahí, pero también podría dar clic acá en la herramienta mover. Lo voy a repetir, control Z. Selecciono el texto, la herramienta texto, y hago un clic, puede ser aquí en el centro, y ahora voy a poder escribir sábados. Bien. Lo otro que podría hacer es pulsar la tecla escape, que es más rápido. Ahí pulsé escape y ahí finalicé la edición de ese texto. ¿Qué más puedo hacer? Con control T, que es transformación del texto, aumentar el tamaño del texto. Si están trabajando en la versión CC, no hay necesidad de pulsar Shift. Si están trabajando en otra versión, sí tendrían que pulsar mientras hacen clic sostenido la tecla Shift. Por ejemplo, yo quiero que sea de este tamaño. Ahí lo tengo, simplemente me ubico sobre ese texto y hago un clic sostenido para moverlo. Escape, recuérdenlo, que es para finalizar, pero en este caso si le doy escape, me va a llevar un paso atrás. Entonces, recomendación, ¿qué haría? Control T nuevamente. Lo siguiente. Voy a pulsar la tecla Enter. Y de esa forma no vuelve un paso atrás. Bien, entonces ya lo tengo aquí. Si lo quiero modificar en color, tendría que hacer sobre un solo clic sobre ese texto. Y luego voy a seleccionar como si estuviésemos en un editor de texto. Normal. Así. ¿Sí? También puedo hacer doble clic izquierdo, note, para seleccionar todo de una vez. Todo de golpe. Me voy a ir aquí al color. Y yo digo quiero un color, por ejemplo, rojo. Le voy a dar un OK. Lo que voy a hacer acá es simplemente clic en la opción de verificación o clic acá en mover. Y de esa forma ya puedo desplazar ese texto. La primera que cambiamos fue atributos tipo de letra, también color, tamaño, pero hay otros atributos. Por ejemplo, si está seleccionada la opción de texto, aquí en la parte superior me va a aparecer lo siguiente. Aquí donde dice, al ladito del color, yo voy a encontrar una opción que se llama crear texto deformado. Es una T que está sobre como una montañita, una curva. Le voy a dar un clic ahí y me va a aparecer esta ventanita. Y entonces aquí le voy a decir que el estilo va a ser, por ejemplo, tipo arco y podría mover estas
estos atributos para deformar ese texto. Una vez finalice, le voy a dar, por ejemplo, acá, aceptar. Bien, voy a dejarlo ahí, le voy a dar OK, mejor dicho OK, no aceptar, y ahí me va a aparecer el resultado. Entonces estamos hablando de que al seleccionar la herramienta texto, vamos a poder explorar acá las opciones. Entre ellas tenemos la opción para deformar ese texto. Aquí hemos aplicado un arco, pero podríamos cambiar a otro. Por ejemplo, bandera, y lo único que tenemos que hacer es revisar estas opciones e ir modificándolas. Por ejemplo, en vertical se vería así, en horizontal de esta forma. Vamos a cambiar la curva. En la medida que aumentamos va a suceder lo siguiente. O podemos llevarla hacia la izquierda. Ya dependiendo del tipo de proyecto, lo que se quiera lograr con el texto, podríamos dejar los valores definidos. Por ejemplo, si yo quiero dejar este valor, le voy a dar simplemente OK. Y de esa forma se ha deformado ese texto. Desde acá hemos deformado el texto. Podría decir que ninguno, OK, y luego el texto vuelve a la normalidad. Para poder cambiar el color, pues necesitamos, si queremos hacerlo por una letra, la podríamos cambiar. Pero si queremos cambiar todo el texto, tendríamos que seleccionarlo todo o con doble clic izquierdo y acá vamos a cambiar el color. Podríamos dar otro color, OK. Recuerden que si es para impresión, puedo dar un clic aquí en este icono y ahora va a ser un color que puede visualizarse muy bien al momento de imprimir. Le voy a dar un OK y ese sería el resultado del texto. Lo puedo mover simplemente con la herramienta mover, clic sostenido, y lo puedo, además de esto, le puedo cambiar el tamaño con control T, lo puedo transformar, lo puedo hacer más pequeño, lo ubico acá en la parte superior y le doy Enter. Además de eso, un texto se puede copiar, se puede duplicar, se puede borrar. Notamos que acá en la parte inferior está la capa del texto. Si le damos clic en el botón de eliminar, nos va a pedir acá una confirmación, le decimos que sí, y se ha borrado ese texto. Podemos regresar con un control Z, pero también utilizando la opción de historia. Nos vamos a regresar a un punto y ahí vamos a retornar nuevamente ese texto. Podemos ocultarlo desde el ojito dando un clic y se va a ocultar el texto, o podemos mostrarlo nuevamente. De esa forma lo ocultamos y lo mostramos. Otra cosa que podemos hacer con ese texto es, al pulsar la tecla Alt, clic sostenido sobre el texto, vamos a duplicar el texto. Vamos a obtener una copia idéntica de ese texto. Podemos seguir haciendo con Alt clic sostenido y vamos a tener un nuevo texto. Si, por ejemplo, queremos cambiar este segundo texto, solo basta con elegir la herramienta de texto, doble clic izquierdo, y luego vamos a cambiar el color. OK. Luego, con esa misma herramienta de texto, le vamos a dar acá, doble clic izquierdo. Para finalizar, primero le vamos a dar clic aquí. Y luego, texto, doble clic izquierdo, y vamos a cambiar el otro. OK, y ahí tenemos otro color. De esa forma hemos duplicado el texto y le hemos cambiado el color.